Hola chicos, bueno, durante la clase de hoy vamos a empezar a ver una introducción al álgebra, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con lenguaje coloquial y simbólico, para luego llegar a las ecuaciones. Algo de esto ustedes ya estuvieron trabajando el año pasado. Bueno, el inciso 14 de la página 6 del módulo dice: unir cada expresión coloquial con su expresión simbólica. Recuerda que n representa a cualquier número, ¿sí? En este caso, n. En realidad, cualquier letra puede representar a cualquier número. Por ejemplo, yo puedo decir el doble de un número y lo puedo representar como 2 por x, o como 2 por a, o 2 por c, por cualquier cosa, ¿sí? En este caso vamos a usar la letra n para representar a un número del que no sabemos cuál es, qué número es el que estamos hablando. Vamos a hacer dos incisos. La cuarta parte de un número. ¿Qué es la cuarta parte? Si yo tengo un número, para averiguar su cuarta parte, ¿cuál es la cuenta que hago? Lo divido por 4, ¿no? Para averiguar cuál es su cuarta parte. Bueno, y vamos a hacer el anterior a un número. Para averiguar, por ejemplo, el anterior a 8. ¿Qué es lo que hago? Le resto 1, ¿no? Entonces, si yo quiero averiguar el anterior a un número x, le tengo que restar 1. Entonces busco cuál es el anterior a un número, n menos 1, ¿sí? Después traten de pensar los demás. Bueno, esto es muy parecido. Es un cuadro con expresiones, con ejemplos, que después les va a servir mucho durante el año. Por ejemplo, bueno, dice, un número cualquiera desconocido lo llamo x. En este caso vamos a utilizar la letra x para todos estos ejemplos. La mitad de un número. La mitad de un número, ¿qué cuenta hacen ustedes? Por ejemplo, para hacer la mitad de 10, lo dividen por 2. La mitad de 10 es 5, lo dividen por 2. Entonces a x lo divido por 2 para averiguar cuál es la mitad. La cuarta parte de un número, bueno, es el que ya habíamos hecho. La cuarta parte de un número habíamos dicho que era x dividido 4. Bueno, ahí tienen el doble de un número, lo multiplican por 2. 3 por x, si 2 por x es el doble de un número, 3 por x, ¿qué es? El triple de un número, ¿sí? El triple de un número. Acá tienen que completar. Tienen de los dos lados, ¿sí? El consecutivo, sucesor o siguiente de un número, x más 1. El anterior o antecesor de un número, bueno, piénsenlo, ya lo hicimos. Después tienen de todo. Este quizás es más complicado. La diferencia. Cuando hablo de diferencia siempre estoy hablando de una resta, ¿sí? Y cuando estoy hablando de cociente, acuérdense de estas dos palabras, diferencia, resta. Y cociente, división, ¿sí? El cociente entre la suma de 4 y un número y 5, ¿sí? O sea, la división entre la suma de un número y 4 y 5. Así que bueno, sigan viendo con los demás ejercicios.